The Great War es el nuevo trabajo de Sabaton y lo vemos aquí en Master of the Universe. Bienvenido. El 19 de julio salía a la venta el noveno trabajo de los suecos Sabaton titulado The Great War, La Gran Guerra, y que es un álbum conceptual que cuenta la historia casi desde los orígenes, desde los motivos hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Poco hay que hablar de Sabaton y de la posición que ocupa dentro del metal mundial, una banda que desde hace bastantes años ya está acaparando portadas, está acaparando cabezas de cartel dentro de los festivales más importantes de todo el continente europeo, y también cuando sale fuera de Europa va con la vitola de gran banda, de una de las bandas de esas que se suelen hablar que pueden ser las sucesoras de los Maiden, Metallica, etcétera, etcétera, cuando estos se acaben retirando. Pues esa segunda o siguiente hornada de grandes bandas llena estadios, pues Sabaton siempre está dentro de esas quinielas como una de las posibles. Precisamente por eso creo que cuando nosotros hacemos una reseña, una crítica de un disco de una banda de este tipo, debemos ser bastante estrictos con lo que decimos, debemos ser quitarnos un posible disfraz o un posible ropaje de fan acérrimo de la banda. Yo no soy fan precisamente acérrimo de Sabaton, pero sí soy de otras bandas con las que exijo demasiado debido precisamente a esa posición que tienen. Es decir, no podemos vivir de las rentas. Si estamos muchas veces hablando de bandas que están viviendo de sus discos anteriores, de discos de hace 10, 20 años, y que no hacen buenos trabajos o que no han continuado con un nivel alto en sus producciones. Lo tenemos que hacer también con estas bandas también que se han llegado a colocar en un estatus importante y a las que se les debe exigir bastante. Y Sabaton es un caso que tuvo una ascensión meteórica desde su primer trabajo, el Primo Victoria, que fue un trabajo muy bueno, un grandísimo debut, pero que creo que en los últimos discos ha tenido una pequeña caída en calidad y que casi que tocó fondo con The Last Stand, el trabajo de hace 3 años, creo, de 2016, que fue absolutamente horroroso. Hay que exigirle mucho, hay que exigirle mucho. ¿Y por qué vengo diciendo todas estas cosas? Porque The Great War es un muy buen disco, es un buen disco, no es muy buen disco creo, pero sí que es un buen disco, que si llevara el nombre de otra banda novel o de otra banda no tan a la que se le debe exigir tanto, diríamos otras cosas. Pero en el caso de Sabaton hay que exigirle más, porque es una banda que ha demostrado ya en discos anteriores, en Carolus Rex, en Heroes, incluso en ese Primo Victoria inicial y alguno más, que es una banda que sabe hacer cosas bastante importantes y bastante grandes, que han sido las culpables, entre otras cosas, de colocarlos en la posición en la que se encuentran. The Great War es un disco que, como digo, puede considerarse un buen disco, pero a Sabaton se le exige mucho más. Se le exige mucho más por varias razones. Primero, porque es un disco que viene precedido de ese fracaso absoluto que fue The Last Stand, porque es una banda que, como digo, ha demostrado que tiene suficiente calidad compositiva para hacer buenos trabajos, y sobre todo también porque estamos ante un tema en la Primera Guerra Mundial que merece
yo creo que hacer un esfuerzo compositivo mucho mayor al que ha hecho en este The Great War. Un trabajo que sí que tiene alguna cosita nueva, como el primer corte de Future of Warfare, que a mí me gustó bastante la primera vez que lo escuché, me pareció muy marcial, muy de guerra, muy enérgico, muy de los ejércitos marchando, y creo que me gustó bastante ese tema, y el tema que casi cierra el disco, ese The End of the Wars to End All Wars, incluso el tema que da título al disco, The Great War. Me parecen grandes composiciones y además muy adecuadas a la temática y a la tragedia tan grande que se está contando en esta guerra, en esta Primera Guerra Mundial. Y también ahí quería incidir un poco en esta reseña, porque creo que Sabaton, desde mi punto de vista, no afronta de la manera que yo creo que debería haber afrontado algunos de los temas de este trabajo. Hay 2 o 3 temas ahí, son segundo, tercero, cuarto, no recuerdo muy bien el orden, pero más o menos por ahí, entre los primeros trabajos los primeros temas del disco, que son como muy happy metal, con unos coros muy bonitos, con unos estribillos muy bonitos, y me parece que la temática que está ocupando en este trabajo merece un poquitito más yo diría, de seriedad. Cuando lo estaba escuchando me sorprendió mucho porque me acordé, por ejemplo, de Maiden y el tema Passchendaele, que pertenece al disco Dawn of Death, y que habla de una de las batallas importantes de esa Primera Guerra Mundial, y creo que la música está muy acorde con lo que está contando en ese momento. Y fuera del metal, me acordaba que de hecho lo cogí, lo puse por aquí, de este disco de Barricada, La Tierra está sorda, un disco que cuenta la historia de la Guerra Civil Española, y lo hace de una manera muy sobria, con un sentimiento de tristeza, de sentimentalismo muy grande, y creo que fue uno de los grandes aciertos de este disco de Barricada, que se alejó del sonido de Barricada en algunos momentos para mostrar la crudeza de una guerra y de una posguerra, como fue en este caso la Guerra Civil Española. Creo que a Sabaton no le pasó eso, creo que a Sabaton le faltó eso, faltó un poquitito más de contundencia en la música, un poquitito más alejarse de los típicos estribillos del power metal, que al final también son los típicos estribillos de los propios Sabaton, y tomárselo un poquitito más en serio, si se me permite la expresión. No estoy diciendo que esos temas musicalmente no sean buenos, son buenos, pero creo que le falta un poquitito más de acercarse a lo que están, musicalmente acercarse a lo que están cantando y lo que están contando. Por otro lado, tenemos también una cosa que a mí se me antoja bastante importante comentar, que es la parte de la duración de los temas. Son temas muy cortitos, de 3-4 minutos, y creo que una temática como la Primera Guerra Mundial merece una extensión mucho mayor en algunos de los cortes, porque además esa extensión te obliga a que los temas sean un poquitito más trabajados, con más partes, y que pueden expresar un montón eso que tú quieres contar. Los temas son muy cortitos, con una estructura muy similar de estrofa, estribillo, estrofa, y creo que es otra de los grandes errores que tiene este trabajo. Hablemos de aciertos, por supuesto. El acierto de la portada es buenísimo, una de las mejores portadas probablemente que ha hecho Sabaton. La inclusión desde hace ya unos años de Tommy Johansson,
ahora en Majestica, por aquí te dejo, por cierto, la reseña de Majestica, por si la quieres ver. Creo que esa entrada de Tommy Johansson ha hecho muy bien a la hora de las guitarras, y creo que eso sí que ha sido un punto positivo dentro de este trabajo. Un trabajo que se presenta en un triple disco con otros dos CDs, donde creo que uno es, no sé si instrumental o algo así, y otro viene con unas partes narradas antes de cada uno de los temas. Una producción que a mí por momentos se me hace demasiado saturada, no hay una nitidez en el sonido que desprenden cada uno de los instrumentos, que sigue ese camino que yo creo que Sabaton ha cogido desde sus inicios, que es el de primar la voz de Joachim Rodin a la instrumentalización, una instrumentalización bastante básica dentro de lo que se podría esperar de una banda de power metal, y que esa voz particular de Joachim Rodin pues sigue estando siempre como muy por encima, no en volumen, pero sí en protagonismo al resto de los instrumentos. Me gustó mucho el último corte, In Flanders Fields, un tema que es el único que no está escrito por la banda, sino por John McCrae, que era un soldado canadiense que escribió un poema, luego murió en la guerra, y que no solamente se han cogido ese poema para ponerlo ahí, sino que además lo han hecho con un coro muy bonito, y que deja un cierre muy bueno para un disco bueno. ¿Es mejor este trabajo que los anteriores, sobre todo que The Last Stand? Absolutamente sí. Es un disco que vuelve otra vez a reconciliar a los fans acérrimos, los fans más grandes de la banda con la banda. Pero también es un disco que yo creo que los que no somos tan fans de la banda como los fans de la banda debemos criticar, en el sentido de: Sabaton, tú estás aquí y tienes que producir cosas a tu altura. Y creo que a este disco le falta todavía varios escalones para llegar a la altura en la que ahora mismo se encuentra la banda sueca. No sé qué te habrá parecido a ti este trabajo. A mí, ya te digo, me parece un buen disco, pero no me parece ni de lo mejor de Sabaton, ni de lo que se espera de una banda de su calibre. Ha mejorado con respecto a lo anterior, no era muy complicado tampoco, pero le falta mucho para llegar a lo que debe dar esta gran banda. En la caja de comentarios, por supuesto, espero que pongas lo que te pareció a ti. Sé que es un disco que es bastante controvertido, porque ha llevado críticas buenas y críticas malas, por eso espero tu opinión para saber qué te pareció. Y como siempre, le das al like si te gustó esta reseña, no si te gustó el disco, sino si te gustó la reseña, la compartes con tus colegas, te suscribes si no lo has hecho, y nos vemos en la próxima entrega de Master of the Universe. ¡Hasta luego!